Aquí en confirmado.net dialogaremos en los siguientes minutos con Adoración Guamán. Ella es una ecuatoriana que radica en España desde hace muchos años. Además, ella es profesora titular de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, doctora PhD en Derecho por las Universidades de París, Aix, Nanterre y Valencia con premio extraordinario de doctorado. Además, está vinculada a varios grupos y procesos de derechos humanos y defensa de las libertades y la democracia en Europa y en América Latina. Bienvenida a nuestro espacio aquí en confirmado.net, Adoración. Muchas gracias, encantada, como siempre, de dialogar con ustedes. El primer tema que tengo que abordar respecto a lo que significa la posible proscripción del progresismo para las elecciones que se van a llevar a cabo en febrero del año 2021. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la reacción que se vive, que se tiene allá en los grandes medios, en España, en Europa y también de la clase política europea? En primer lugar, creo que la sensación que se tiene ahora, fundamentalmente entre el progresismo, entre los juristas preocupados por la democracia en el mundo, es de preocupación por la situación de la democracia en Ecuador. En este sentido, firmamos la carta que ha sido publicada, 60 académicas y académicos, y una parte europeos y otros latinoamericanos, todos vinculados, una gran mayoría de ellos vinculados al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Hemos firmado una carta manifestando esta preocupación por cómo se está desarrollando el proceso y por la salud democrática del Ecuador en estos momentos. Quizá de momento el debate no ha calado en los grandes medios europeos, pero empieza, ¿no?, a sonar, desde luego, entre el progresismo hay una honda preocupación. Sin duda que el cambio de gobierno hace 3 años y medio en el Ecuador tuvo, valga la redundancia, cambios importantes y fundamentales. Yo recuerdo incluso alguna entrevista que te realicé hace años atrás, cuando ganó Lenín Moreno, se hablaba de la continuidad del progresismo en América Latina, cuando venía de algunos reveses que había recibido, especialmente en Argentina, con Mauricio Macri, que ganó la presidencia. Sin embargo, nadie, entiendo yo, esperó un viraje tan radical de Moreno y la traición al progresismo acá en el Ecuador. Sí, creo que muchos hemos reconocido la equivocación, la equivocación y el dolor que ha producido esta traición, no ya a su compromiso con determinada fuerza política, su compromiso con la ciudadanía ecuatoriana, su compromiso con todo el proceso de transformación social y su compromiso con los derechos humanos en estos momentos y con la democracia. En estos momentos creo que estamos ante una pseudo situación de excepción permanente en el Ecuador que arrastra ya muchos acontecimientos que nos hacen dudar de la salud democrática del país. Tuvimos el paro de octubre del año pasado, los procesos judiciales de persecución y toda la orquestación de este lawfare al más puro estilo de la palabra, guerra jurídica para eliminar al adversario político de la confrontación de manera ilegítima y además recurriendo a esta connivencia entre medios de comunicación, poderes económicos y un sector del Poder Judicial que le está sirviendo de arma para proscribir una parte del progresismo de la contienda. Esto, por supuesto, lo que provoca es esta sensación de preocupación, como ya he dicho, y también, de reconocimiento, un profundo pesar por aquella equivocación, claro. Uno de los temas que trató Rafael Correa hace muchos años atrás justamente pronunció esto, lo que es el lawfare, esta persecución y este uso judicial para proscribir a ciertos políticos, especialmente de la tendencia progresista o de izquierda. Allí se advirtió, no se le tomó mucho en cuenta o no se vio mucho la gravedad o la magnitud de este tema, pero es una realidad al punto que el mismo Rafael Correa ha sido proscrito de la vida política por ahora en el Ecuador. Sí, por supuesto. La guerra jurídica además ha experimentado una evolución absolutamente remarcable en los últimos tiempos, no solamente por la extensión continental, porque existe realmente una alianza reaccionaria que está utilizando el Poder Judicial en alianza con el poder económico para proscribir al progresismo y la transformación social, sino también porque se ha salido de los lineamientos habituales en el inicio del lawfare, que era una supuesta lucha contra la corrupción, para ubicarse en un eje que es más grave y más profundo, en el eje
eje jurídico penal frente a cualquier disenso político, de ahí esta expansión del delito de rebelión. Y hay que remarcar, y esto se ha dicho en los últimos días por diversas juristas muy notables, como la profesora Carol Proner, que el Ecuador es el paradigma de esta vis expansiva de lawfare, de esta acusación a todo lo que es el disenso político para evitar la lid democrática que son las elecciones. Y en este sentido yo creo que es importante también ligar que cuanto más se ha necesitado girar la tuerca y apretar la tuerca de las reformas neoliberales fondomonetaristas, más ha subido el conflicto social, más ha subido la represión y cuanto más se acercan las elecciones, más hay un empeño por los poderes fácticos de intentar anular a lo que supondría de nuevo el retorno a la democracia y el retorno sobre todo a unas políticas sociales que atiendan a las necesidades de las mayorías. ¿Y cómo miras justamente la situación que está viviendo ahora nuestro país? Inicialmente se proscribió a Rafael Correa, más adelante, casi en ese mismo lapso, se proscribe al movimiento Compromiso Social, que había ganado las elecciones 2 años atrás y que había actuado perfecta y legalmente. Ahora se busca proscribir al binomio presidencial del progresismo con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que hay que mantenernos en lo que nos mandata la norma vigente y esto es tanto la Constitución como el Código de la Democracia como el derecho internacional, que es meridianamente claro. Cuando estamos hablando de proscribir una determinada fuerza política, de lo que estamos hablando, y hay que decirlo con todas las letras, es de un derecho fundamental, el derecho fundamental al sufragio activo y pasivo, el derecho de unas personas a ser elegidas y el derecho de mucha gente a votarlas. Estos derechos, evidentemente, no son absolutos, pueden asumir restricciones. Si miramos a cómo se regulan estos derechos en el ámbito de la normativa internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y derechos civiles y políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a ver que estos derechos admiten restricciones, pero el alcance siempre tiene que ser restringido. Es decir, los derechos fundamentales de carácter político pueden restringirse, pero siempre de manera justificada, proporcional y que no acaben con el derecho en sí mismo. Esto quiere decir que tendríamos que mesurar lo que se está exigiendo, anular el derecho al sufragio pasivo de las personas y del binomio y de la gente a votarlo, ver si esta medida, esta anulación, es proporcional al fin perseguido. Y desde luego no lo es. No se basa en criterios objetivos, no se basa en criterios razonables y no cumple con todas las exigencias del derecho internacional y de nuestra Constitución, de la Constitución ecuatoriana y del Código de la Democracia. Al revés, yo creo que esa interpretación que se está haciendo del Código de la Democracia es una interpretación absolutamente contraria a su espíritu, porque el espíritu de este Código, como de la Constitución, como de la normativa internacional, es siempre pro participación. Ante todo, hay que precautelar la participación, que es uno de los pilares básicos de nuestra democracia. Por tanto, tengo una honda preocupación que comparto con estos juristas que hemos firmado la carta porque observamos una deriva que se aparta de esta normativa internacional y que no puede, no debe en ningún caso dar lugar a una ruptura completa con el orden democrático, que sería lo que ocurriría si proscribieran finalmente al binomio. ¿Quiénes son los que han firmado esta carta abierta en favor de la democracia del Ecuador? ¿A quiénes representan? Cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, esta carta nació de la desazón, la preocupación de una serie de juristas que tenemos una vinculación con el progresismo latinoamericano y, por ejemplo, la profesora Carol Proner, que es la coordinadora de CLAJUD. CLAJUD es el Consejo Jurídico Latinoamericano el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, vinculado al grupo de Puebla y que reúne a un amplio conjunto de juristas de renombre internacional, no solamente continental, sino internacional. El profesor Gerardo Pisarello, que ahora es el secretario de la Mesa del Congreso en España, el juez Baltasar Garzón, Enrique Santiago, otro diputado de Unidas Podemos en España, Giselle Ciutadino, Giselle Ricobón, juristas todas expertas en derecho internacional, derechos de los derechos humanos, que son brasileras, y en general un conjunto de hasta 60 compañeras y compañeros que nos une la preocupación por los derechos humanos y sobre todo creo que nos une un amplio conocimiento del derecho internacional y del derecho de los derechos humanos que nos permite analizar la cuestión, que nos permite apoyar a los juristas ecuatorianos que han participado también y que están realmente
bueno, pidiendo que esta solidaridad internacional. Nosotros en la Carta no solamente nos dirigimos al Tribunal Constitucional Electoral, nos dirigimos también a la opinión pública internacional, haciendo un llamamiento para que el foco vuelva a centrarse en Ecuador y advirtiendo de lo que podría pasar si finalmente no se permite la participación libre y democrática en estas elecciones. ¿Y qué es lo que podría pasar según el análisis que están haciendo ustedes en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral confirme, digamos, acepte esta demanda que se interpuso ante justamente el Tribunal Contencioso Electoral, que es el tribunal de última instancia que toma las decisiones al fin? Bueno, estaríamos ante un quiebre absoluto del proceso democrático, estaríamos ante un momento en el que, bueno, podríamos incluso llegar a pensar que ningún resultado sería válido porque no iba a representar a la voluntad popular. Lo que nos demuestran las distintas encuestas es que hay un sector que tendría un voto importante al que se quiere evitar, al que se quiere eliminar de la contienda, y eso es absolutamente contrario al proceder normal en democracia. No quiero utilizar palabras gruesas en este momento porque no se trata de alarmar, al revés, se trata de llamar a la responsabilidad. No quiero pensar tanto en las consecuencias como alertar de que no podemos llegar a esa situación, esa ruptura de la democracia, sino que el Ecuador debe mantenerse en una normalidad que ha venido quebrada ya en los meses anteriores y debe volver a una normalidad que permita que hayan unas elecciones libres con participación y que al final el resultado sea realmente la voluntad, la expresión de la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que sucede a nivel institucional, es decir, a nivel de los gobiernos en Europa, en España, dominado por el Partido Socialista Obrero Español y por Unidas Podemos? ¿Cuál ha sido la reacción? Si ha existido o no alguna reacción a ese nivel. ¿Y qué sucede con otros países? Países en su gran mayoría que tienen gobiernos también de derecha, gobiernos de ultraderecha y muy pocos gobiernos del progresismo. Bueno, en estos momentos es cierto que el debate en el ámbito europeo está muy centrado en otros temas. Es como si desde que llegó la pandemia ha habido un giro, un ensimismamiento en los problemas casi internos, porque la situación, como ha ocurrido en Ecuador, ha sido y es todavía muy grave. Estamos ante una segunda ola del Un coronavirus rebrote, ¿no? y un rebrote. Estamos ante una situación en la que algunos gobiernos están planteando o incluso instalando ya pseudo confinamientos, y el debate que hace años en América Latina estaba muy presente, en el debate, por ejemplo, en el Parlamento Europeo estaba muy presente América Latina. Creo que ahora ha habido un giro, ¿no? Una vuelta hacia un ensimismamiento europeo debido a las circunstancias. Ahora bien, entre el progresismo, ya te digo que hay una preocupación evidente por Bolivia, por lo que está ocurriendo en Bolivia y por lo que está ocurriendo en Brasil y en Ecuador. Cada vez es más clara la línea de la estrategia continental, de este lawfare, de esta voluntad de las derechas continentales para no permitir que vuelva el progresismo al continente. A la vez hay una esperanza clara. El binomio Arauz-Rabascal, bueno, nos despierta una sonrisa de esperanza de que el Ecuador vuelva a recuperar la patria para el año 2021 y que Bolivia vuelva a la senda democrática. Por supuesto, es la esperanza del progresismo en Europa. En España, el gobierno de coalición está muy centrado en impulsar reformas. Ayer se aprobó un decreto ley sobre igualdad retributiva importantísimo. Se están haciendo grandes avances y dentro de Unidas Podemos hay una solidaridad expresada por distintos dirigentes de la organización, una solidaridad con Ecuador que es histórica. Siempre ha habido un crecimiento político conjunto y una solidaridad evidente por esa parte, igual de las izquierdas francesas o de las izquierdas en otros países. Pero ya te digo que la situación en Europa ahora mismo está muy centrada en cómo gestionar esta segunda ola del coronavirus. Dos temas más para terminar este diálogo. Tiene que ver con tu impresión respecto a cómo miras la reacción de la sociedad, del pueblo ecuatoriano en este caso, que pese a que durante más de 3 años y medio
El gobierno anterior que lideró Rafael Correa ha sido criticado, ha sido perseguido, ha tenido a todos los medios en contra. Pese a eso, existe un importante sector de la comunidad que estaría en condiciones de volver a votar por esa tendencia política. ¿A qué atribuyes tú esta circunstancia? Bueno, creo que la foto ahora nos permite hacer un recorrido desde el año 2017 hasta acá y observar el alcance del desastre al que ha sumido el país, el gobierno de Lenín Moreno. Fundamentalmente yo tengo en el recuerdo el octubre pasado, hace un año, la batalla de Quito, cómo el pueblo se levantó cuando se dio cuenta de que sus derechos estaban siendo vendidos al FMI y a determinados intereses económicos, o cuando el ministro Richard Martínez dijo que la realidad había sobrepasado la legalidad, o cuando la ministra Romo envió a la policía y al ejército sin ningún tipo de miramiento contra manifestantes, o cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Quito y evidenció todas las vulneraciones de derechos humanos. Creo que eso ha calado en mi retina, en la tuya y en la de todas las personas que hemos vivido estos años del peor gobierno de la historia, en los cuales hemos visto que los servicios públicos se dilapidaban, que la educación estaba siendo saqueada, que estaban realmente dando un giro radical a todas las políticas de transformación social que habíamos estado construyendo durante la etapa anterior. Aunque la ofensiva mediática, como bien dices, ha sido enorme y la crítica brutal de los medios de comunicación al gobierno anterior la hemos vivido día a día, al final el pueblo pensamos, la gente vemos y observamos, y la esperanza ahora mismo, desde luego, requiere un cambio, y ese cambio creo que los candidatos y el movimiento lo están reflejando como posible. Y la esperanza es lo que a mí ahora mismo, desde aquí, en la lejanía, por lo que veo, por lo que me cuentan las amigas, por las redes sociales, creo que hay una nueva esperanza de que el Ecuador va a recuperar la senda del progresismo. Finalmente, tú que estás involucrada con diferentes movimientos y sectores de los derechos humanos y también jurídicos, ¿cómo se mira esta persecución a diferentes líderes del gobierno anterior? ¿Hasta qué punto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su momento determinado tomará acciones del caso justamente para poner freno a toda esta serie de persecución que se ha dado en el Ecuador con los exfuncionarios con los que trabajaron en el gobierno de Rafael Correa, con el mismo expresidente Correa? Bueno, los organismos supranacionales, tanto a nivel regional como internacional, ya han estado criticando al gobierno ecuatoriano en muchos aspectos. Sin ir más lejos, durante el año pasado, el gobierno obtuvo críticas muy fuertes de diversos relatores de derechos humanos por el caso Assange, por el caso Furukawa, y desde luego por el acuerdo con el FMI. No podemos olvidar todas las críticas que se hicieron desde el Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, diciendo que el Ecuador está faltando a sus compromisos internacionales por la suscripción del acuerdo con el FMI, y posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su informe que fue publicado en enero de este año, advirtió de las vulneraciones de derechos y además recomendó, algo que por supuesto no ha pasado, recomendó al gobierno que debía respetar y garantizar la participación política de la población. El hecho de que el gobierno haya olvidado estas recomendaciones, estas críticas, el hecho de que las haya ocultado no debe cegarnos. Es decir, las organizaciones internacionales están criticando al gobierno de Lenín Moreno fundamentalmente desde hace 12 meses, muy especialmente a raíz del caso Assange, Furukawa y por supuesto en nuestro octubre, por violaciones de derechos humanos. Esto tiene que quedar patente, y desde luego tendrán que depurarse responsabilidades siempre dentro del ámbito de la aplicación de la justicia en términos democráticos, pero está claro que han habido violaciones de derechos humanos, que hay víctimas esperando justicia y que deben depurarse responsabilidades por las mismas. Muy bien, Adoración, te agradezco mucho por estos minutos aquí en confirmado.net. Estaremos dialogando más adelante sobre estas temáticas que sin duda son de mucho interés para nuestra comunidad y para la población latinoamericana. Encantadas como siempre. Hasta pronto.
Muy gentil, muchas gracias. Hemos dialogado entonces con Adoración Guamán. Ella se encuentra en España sobre la realidad política que vive Ecuador, América Latina con el progresismo. Hasta una próxima oportunidad.